a continuar con el capítulo 2, equipos por procesos constructivos, y hoy vamos a dedicarle la clase a los equipos que tienen que ver con la construcción de los pavimentos asfálticos en caliente. Para atender pues el objetivo de esta parte, pues yo siempre retomo eh, el proceso desde que se fabrican los materiales, los insumos, la materia prima para fabricar el asfalto. Entonces, el primer subproceso que tenemos allí es el proceso de explotación de materiales de cantera del río, que como ya lo habíamos visto en la clase pasada, el proceso de material de canteras pues involucra eh, unos equipos de perforación, unos equipos de carga, de transporte, y en el caso de los ríos, unos equipos de explotación de material que son las retros, de carga que son las volquetas. Y básicamente este proceso lo vamos a ver más en detalle en el capítulo 8 de este curso. Posterior a eso, tendríamos el proceso de trituración. Ese proceso de trituración se hace en una planta de trituración. Esas plantas de trituración hoy en día son más plantas portátiles como las que vemos en la foto. Eh, digamos que no se usan mucho ya plantas estacionarias. Estas plantas son montadas, digámoslo así, sobre el chasis de lo que es un chasis de tractomula. Simplemente uno le pone las llantas, le monta un cabezote y se lleva la planta a donde quiera. Eh, las partes pues principales de una planta de estas son necesariamente el sistema de alimentación, o sea, la tolva de alimentación, un sistema de mandíbulas, un cono, un sistema de mandíbulas para la trituración primaria, un cono para la trituración secundaria, zarandas, unas, unas plumas y digamos, bandas transportadoras. Una planta como la que tenemos ahí en la foto, son plantas que manejan más o menos 15 motores eléctricos, tiene un tablero de control, son relativamente, pues digamos, fáciles de operar, y básicamente el objetivo de manejar un proceso de trituración es, eh, como su nombre lo indica, triturar los materiales para darle la gradación que se necesitan para los requerimientos que uno necesita. Entonces, digamos que la, nosotros podemos triturar materiales para asfaltos, para concretos, para firmados, para bases, de tal manera que podamos cumplir con las exigentes granulometrías que esos materiales lo requieren. Mm, Estas plantas de trituración, como la que tenemos ahí, la que está en la foto de abajo, la compramos y la instalamos en el alambrado para un contrato de la carretera Armenia-Ibagué. En el capítulo 4 les voy a mostrar los rendimientos de esa máquina. Eh, digamos que es una máquina que requiere obviamente un espacio para poder trabajar, no solo la máquina, sino el patio para amontonar los materiales. Posterior a eso, viene todo el proceso de fabricación de asfalto. Entonces, en el proceso de fabricación de asfalto, pues interviene una planta de asfalto, y el esquema básico de una planta de asfalto es el siguiente. Primero, unas tolvas de alimentación de material en frío, que es el material que se trae de la trituración, ¿sí? Se alimentan normalmente mediante retrocargadores, cargadores. Eh, Posteriormente y en forma simultánea hay un
suministro de material de cemento asfáltico que se compra normalmente eh, en, en las refinerías de petróleo, como un subproducto de la refinería de petróleo. Digamos que esas son como las materias primas. Ahora vamos a ver unos videos que detallan más esto, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo que podríamos decir es que esos materiales lo que deben ser es calentados a determinadas temperaturas, elevados mediante este elevador de cangilones, se llama, a un sitio en donde hay unas básculas. Se pesa allí, de acuerdo a la fórmula de trabajo, el porcentaje de materiales gruesos, intermedios y finos, los que vienen de aquí de las tolvas, más el peso de la cantidad de asfalto necesaria para producir una mezcla asfáltica que cumpla con ese diseño, marcha o fórmula de trabajo. Aquí ya en este compartimiento blanco que se ve aquí a la derecha, el material ya viene pesado, se mezcla, tiene un mezclador de paletas aquí, estos materiales todos vienen calientes y se produce la mezcla asfáltica, se abren las compuertas y se descarga por gravedad a las volquetas. Ese es el sistema básico de una planta de asfalto digamos, por peso, porque también las hay por volumen. Ahora les muestro una por volumen. Estas plantas pues son más precisas porque pues, uno puede controlar el peso de los materiales. Es más fácil controlar el peso que el volumen. Mm, Normalmente se llaman plantas de bachadas. Ese es el nombre técnico que se utiliza en el manejo, en la diferenciación de una planta de esas respecto a una planta al volumen. Una bachada es 0,9 metros cúbicos de material. Los cuidados que hay que tener pues allí en la planta son control de temperatura, control de secado, control de granulometría, en fin. Y sobre todo control de temperatura al calentar los materiales. Estas plantas pues tienen, como les decía ahora, una unidad de fríos, gruesos, intermedios y finos, los transportadores, las bandas transportadoras, un tambor secador que aquí se medio alcanza a ver, ahora lo vemos en un video, quemadores para el crudo y, digamos, la materia prima para poner a funcionar la planta, sistemas de control de polvo, un tablero de control, calderas, elevador de la mezcla en caliente, este que hay aquí, el elevador de cangilones se llama, un conjunto de almacenamiento de la mezcla en caliente aquí, que es el mezclador, y unos tanques de asfalto que están por aquí atrás. Ya los vemos. La planta, las hay de diferentes capacidades, desde 40 toneladas en adelante, 40 toneladas por hora. Estas plantas, las marcas más reconocidas, o por lo menos que yo conozco y que he tenido en mis trabajos, yo creo que la planta más versátil, más fina, más potente que yo he manejado es una planta seda rápida americana. También otra buena marca de las plantas es la Barber Green americana o en su defecto las plantas brasileras, una planta Faso brasilera, el volumen de nueva tecnología. Digamos que ya hoy en día esas plantas vienen más digitales, ¿sí? Con más tecnología. Ahora vamos a ver en los videos. Ya en la vía, eso es para fabricar el asfalto se carga ahí en las volquetas, se transporta, se lleva a la vía. Pero antes de colocar el asfalto hay que hacer unos trabajos previos en la vía. Uno de ellos es el barrido, proceso de barrido con un compresor de aire, como el que vemos en la foto. Ahora también vamos a ver videos del proceso de barrido. El barrido se hace con una máquina como estas, con un compresor, con un equipo de estos, no se debe hacer manual. Es muy fácil de llevar pues ese compresor a la obra, se lleva amarrado a una volqueta o una camioneta. Inmediatamente después de que se barra se hace el proceso de imprimación y ese proceso de imprimación y liga es hecho con emulsión. Para eso se utiliza un carro tanque irrigador que está constituido pues el carro tanque con su tanque, las válvulas de cierre rápido, todo el lidio, el motor, tanque de combustible, la plataforma para el operador, una bomba, un sistema de circulador, un termómetro, el quemador, el tráiler, la parte trasera del tanque y una manguera o una regla pues por donde se hace la irrigación.
Después viene un proceso de colocación de la mezcla asfáltica. En ese proceso de colocación se usan las pavimentadoras de asfalto como la que vemos en la foto. Esas pavimentadoras tienen las siguientes partes. Mostrémosla aquí, mostrémosla. Una parte delantera que es la tolva, donde las volquetas depositan el asfalto. En la parte inferior tiene unos caracoles que transmiten el asfalto hacia la plancha para poder ser extendido. Solamente lo extiende, no lo compacta. Eh, Pasemos a la otra diapositiva, yo explico la parte trasera. Entonces aquí viene en la parte superior la cabina donde se ubica el operador y aquí en la parte trasera, donde estoy señalando un tornillo que permite controlar los espesores de capa que se vayan a colocar y la respectiva plancha. Aquí abajo la plancha, entonces ella extiende el material de forma, de forma uniforme, se extienden por grupos de volquetas. El grupo de volquetas que esté cargado ahí se extiende. En el momento que la máquina arranque no para, o sea, ya baja, extiende a una velocidad muy baja para permitir que las volquetas suministren el material, salga una volqueta y entre la otra sin necesidad de que la máquina pare. Las principales marcas de esta máquina son las que aparecen en la foto. En la foto superior es una finisher o extendedora marca Vogel, o de abajo que es una Barber Green, pero también las hay muy buenas marca Caterpillar. Digamos que esas son como las marcas tradicionales de ese tipo de extendedoras o pavimentadoras de asfalto. Eh, ya después de eso viene pues el proceso de colocación, lo coloca la finisher. Si la máquina está bien, no deberíamos tener todos estos señores rastrillando. Aquí están rastrillando todos estos señores, estas labores de rastrilla, porque la máquina tiene problemas. Esta máquina que hay en la foto tiene problemas en la plancha y deja unas huellas, entonces las toca sellarlas a mano. Entonces no se justifica. Hay que garantizar que la plancha esté bien. Eso es muy típico de pavimentadoras ya muy viejas. Entonces, esa es una recomendación. Después viene el proceso de compactación que se hace con un vibrocompactador. El vibrocompactador de este tipo de proceso es un compactador que tiene un rodillo liso adelante y un compactador neumático atrás o llanta. Es autopropulsado, tiene sistema de vibración y agua. Un sistema de agua no para echarle al asfalto, sino para estar limpiando constantemente el rodillo liso. Se compacta por pasadas, algunas pasadas vibrando, otras sin vibrar. El número de pasadas depende del espesor de la capa que se vaya a usar, se debe calcular. Y después de ese proceso, obviamente aquí hay que tener mucho cuidado en el proceso de compactación con la temperatura del asfalto. El asfalto no se deja compactar a cualquier temperatura. Normalmente, dependiendo obviamente de los materiales y el asfalto que se esté usando, esa compactación, ese porcentaje, digamos, o esa temperatura está en el orden entre 90 y 110 metros, 110 grados, perdón, de temperatura. Mm, Esa compactación se hace, ese control se hace porque si la mezcla llega muy caliente, hay que dejar enfriar hasta que llegue a esos niveles de temperatura, porque si está muy caliente no se deja compactar. O sea, usted la extiende y la va a compactar y se agrieta, no se deja amarrar. Pero igual sucede cuando la temperatura es muy bajita. Cuando la temperatura es muy bajita, tampoco se deja compactar. Entonces, tiene que estar en el punto que es para poder hacer un buen proceso de compactación. Lo otro que se hace después de que se termine de compactar es chequear la densidad a través de compactación a través de un densímetro nuclear. Y finalmente se hace un proceso de sellado con un compactador de llantas tipo Hyster, como el que vemos en la figura. Ese proceso siempre hay que hacerlo porque si no, y ahora lo vamos a ver en unos videos y en unas fotos, si queda la grabación muy abierta con el paso de los vehículos, la despega. Entonces hay que hacer un proceso final. Este equipo no es para compactar, es para sellar. Eh, es un equipo montado sobre ruedas nomás, no vibra, no compacta, solamente camina la carretera y la sella. Y ese proceso hay que hacerlo inmediatamente
termine el otro compactador, da las pasadas estis, inmediatamente después de que se termine de sellar, se puede dar al servicio al tráfico. De manera que ese es así, a grandes rasgos, el proceso de fabricación y sobre todo de colocación de la mezcla asfáltica. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, profe, todo muy claro. Bueno, entonces para que nos quede más claro todavía, mucho más claro, vamos a mostrar en una imagen vale más que 1000 palabras, entonces vamos aquí a los videos. Entonces primero les voy a mostrar qué es una planta de asfalto, qué contiene, o sea, y vamos a ver cosas de una planta de asfalto. Pues, esta planta de asfalto que les voy a mostrar aquí es una planta de asfalto que nosotros compramos en el Brasil e instalamos en Buenaventura para un contrato que nosotros hicimos allá hace unos 6 años en la variante alterna interna. Entonces, primero aspecto general de la planta. Primero el patio de secado. O sea, el material que triturado se debe tapar, se debe cubrir. Nosotros pues ahí utilizamos una estructura metálica y carpas para cubrir, entre otras cosas, porque en Buenaventura, a 12 kilómetros de Buenaventura, llueve todos los días. Entonces, y así no sea en Buenaventura, siempre hay que tratar de secar para optimizar el proceso de secado, porque el enemigo número uno del asfalto es la humedad. Entonces, necesariamente tenemos que secar. Eh, digamos que en este caso, este material que ustedes ven ahí, me tocó llevarlo, comprarlo en Cali y transportarlo hasta Buenaventura. Compré en la fábrica, en la planta de Cachiví, porque en Buenaventura no pudimos conseguir material de calidad para fabricar este asfalto. Esta planta que les voy a mostrar nos tocó adaptarla para fabricar un tipo de asfalto que no se había usado en Colombia, que todavía no estaba arreglado o normado, que fue un asfalto modificado con polímeros, y ese tramo en Buenaventura se convirtió en el tramo de prueba para que Colombia tuviera una especificación aprobada después de asfaltos modificados de alto módulo con polímeros. O sea, nosotros fuimos ahí el conejillo de Indias. Esa situación se dio básicamente porque cuando me ofrecieron ir a recibir un contrato que ya había empezado y que no lo iban a empezar y lo dejaron tirado. El diseño original de ese contrato estaba para fabricar y colocar mezcla en asfalto en caliente en convencional. Cuando yo vi el diseño, quedé muy aterrado con esos espesores en asfalto convencional, obviamente para ese tipo de tráfico que eran tractomulas, me generaban desconfianza y me indicaban que con esos espesores esa carretera se iba a huellar. Entonces solicité que utilizáramos otra técnica, propusimos utilizar este tipo de mezclas así no estuvieran aprobadas, pero en el mundo ya había ya mucha experiencia con mezclas de alto módulo para este tipo de carreteras, este tipo de tráfico y quitarnos la sombra del ahuellamiento. Fue aprobado por el INVIAS, conseguimos un diseñador, pues como yo mismo no podía diseñar y construir, nos hizo el diseño, montamos la planta, la adaptamos a ese sistema, ahora lo vamos a ver bien, y colocamos esos 10 kilómetros con mezcla de alto módulo modificado. Como no teníamos norma para controlar, todo el control de calidad lo hicieron con una norma francesa. Entonces aquí podemos ver aspectos de la planta. En primer lugar, en la parte superior están las tolvas de alimentación de materiales gruesos, intermedios y finos. Recuerden que el cemento asfáltico, el concreto asfáltico, no lo han visto, lo van a ver en pavimentos, pero lo digo de una vez, es la sumatoria de agregados más cemento asfáltico, calentados, se mezclan y se produce la mezcla asfáltica. La profesora de pavimentos el próximo semestre les enseñará cómo son este tipo de mezclas, cómo se hacen, cómo se manejan. Entonces aquí vamos a mirar una miradita rápida a las partes de la planta. Aquí queda la cabina de mandos, ¿sí? Ahora nos vamos a meter al interior de la cabina para que vean cómo es una cabina. Esta planta no es al peso, es al volumen, ¿sí? Aquí más a la izquierda el tambor secador, o sea, los materiales que están aquí encima
a través de unas bandas y unas bandas transportadoras le suministran el material a el tambor secador para secarlo a más o menos a 180 grados de temperatura. Y aquí el elevador de materiales al mezclador. Por otro lado viene una tubería, aquí viene adosada una tubería que viene de acá. Ahora les muestro los tanques con el asfalto digamos el asfalto modificado, se mezcla y se descarga en la volqueta. De eso vamos a ver varios videos. Ahí estamos. Esta video es histórico porque ese fue la primera volqueta que sacamos, el primer viaje que sacamos con asfalto modificado en este país para el tramo de prueba que hicimos. Nosotros dentro de esos 10 kilómetros, antes de arrancar, hicimos un tramo de prueba de 300 metros a ver cómo funcionaba eso, porque no había experiencia todavía en Colombia en colocar ese tipo de pavimentos. Y aquí están los dos ingenieros abajo que me acompañaron en el proceso, el ingeniero mecánico y el ingeniero eléctrico, que me ayudaron con el montaje y la instalación de la planta. Y arriba estoy yo mirando el material. Aquí vemos en la parte inferior de la planta cómo desde las tolvas se alimenta por medio de bandas el material. Miren la humedad que todavía tiene el material para el secador, ¿sí? Entonces este material va mediante esas bandas al secado y la planta lo controla ya no por peso, sino aquí lo controla por volumen de material. Bueno, ahora vemos el batido. Este es el aspecto de la cabina de mandos. Lo opera un solo operario, digamos. Como pueden ver ustedes en la pantalla del monitor que tiene la cabina de mando, aparecen las partes de la planta. Aquí aparecen las tres tolvas de alimentación gruesos, intermedios y finos, ¿sí? Por acá aparece el tambor secador. Aquí están los tanques de asfalto en este caso de asfalto modificado que entra por acá, el material por acá, se mezclan y se produce la mezcla asfáltica. Aquí vemos cómo desde la cabina de mandos el operador muy fácilmente controla la planta. Un aspecto de la cabina de mandos afuera y del tambor secador al lado. Aquí vemos el retrocargador alimentando las tolvas desde los patios de secado. Y aquí la primera, la primera parte del llenado de la volqueta en la producción de ese asfalto. Simplemente se abre, ya viene el material mezclado aquí, se abre el mezclador y lo deposita por gravedad.
Aquí ya en la vía, el compactador vibrando y compactando la capa. Observen bien la configuración del compactador. Es una llanta neumática lisa y rodillo adelante. Ahí está dando reversa. Se compacta por capas y obviamente por vibración. Este es ya en Buenaventura, en el tramo de prueba de la colocación de los primeros 300 metros de la mezcla con asfalto modificado con polímeros. El compactador que usamos ahí es un HAM. Este asfalto es diferente al asfalto convencional, es un asfalto de alta resistencia. No se deja manipular a mano fácilmente. Nosotros le echamos un aditivo para extender los periodos de manejo de la temperatura y es un asfalto pues que da mucha resistencia. Este tramo de prueba nos sirvió para calibrar todo, incluida la finisher. Nos tocó cambiar de finisher y calibrar bien las pasadas, calibrar la temperatura, calibrar la extendida, mejor dicho. Los tramos de prueba siempre hay que hacerlo antes de arrancar. Volvemos a la planta, cabina de mando. Estoy un poquito en desorden, pero es por la secuencia que tienen ahí las fotos o los videos. La finisher. Esta las quería mostrar es para que vean cómo queda la superficie cuando se compacta. Ustedes ven que queda muy abierta la gradación y por eso es necesario sellar. O sea, hay que sellar, no se puede dejar así, porque si la deja así, la tira al tráfico, se la levantan los carros. Eso es lo que está haciendo el Heister, ahí está sellando. Mire el tramo que lleva sellado y esta junta todavía no la ha sellado. Entonces se nota la diferencia. Por eso es necesario siempre sellar con esta máquina, con el Heister. Ahí tenemos en Buenaventura en la planta un retrocargador alimentando las tolvas, desde el patio de secado a la planta, a las tolvas de gruesos, intermedios y finos. Otra ideito del sellado, la importancia del sellado. Aquí vemos
cómo trabaja el tambor secador en la planta, secando los materiales. Entonces aquí vamos a mirar el secador ya trabajando. Y ya la producción del asfalto, ya descargue del asfalto en las volquetas. Una toma del secador desde arriba. Aquí tenemos, digamos, el calentamiento del tambor secador. ¿Sí? Miren, miren la gradación y la importancia del sellado. Y aquí una toma de los compartimientos de las tres tolvas, materiales gruesos, intermedios y finos, y la forma en que uno maneja los materiales. Ellos vienen con una humedad y hay que sacarse esa humedad que es el mayor enemigo del asfalto. Por eso hay que secar los materiales. Ahí estoy yo en la planta tratando de mirar el material. Cuando uno lleva tantos años en este oficio, pues aprende muchas cosas, especialmente aprende a conocer los materiales. Ahí está, yo siempre acostumbro irme para las plantas, miro el asfalto ya fabricado, miro la materia prima y ahí estoy mirando, sí, con inspección visual, a pesar de que tiene todos los ensayos y todos cumplen, eh, echándole un ojo al material a ver qué tanto material de cuarzo tiene. Porque es que ha habido muchas experiencias muy tristes en la colocación del asfalto, porque ese porcentaje de cuarzo y de materiales indeseables, mm, así esté triturado el material, pasan todas las normas, los ensayos, pero si ese porcentaje llega a ser muy grande, después se le presentan desprendimientos o como decimos nosotros vulgarmente en las vías, se le despeluca el pavimento. Con eso hay unas historias muy tristes de algunos colegas. Entonces, la costumbre mía de estar pendiente de todos los procesos, de controlarlos, pero sobre todo yo también ir. Yo pues tenía un poco de ingenieros ahí a cargo, inspectores, topógrafos, laboratoristas, pero siempre me gusta a mí estar en las obras, en mis obras, mirando todo. Además porque tengo mucha experiencia en hacer esos procesos, lo he hecho mucho toda la vida y yo sé que la materia prima es clave para el éxito de un trabajo. La materia prima y el control de calidad es clave. Todos los detalles de control. Entonces, ahí lo que estoy es mirando el material. Mire que lo cogí y lo estaba mirando. Entonces, yo le miro el color, yo le miro las partículas. El cuarzo es el material blanco, las piedritas blancas. Si eso llega a ser muy alto, porcentaje muy alto, es muy perjudicial para el pavimento. Y esta piedrita pasa por cualquier curva granulométrica, no tiene ningún problema. Vea, una que otra piedrita de estas no hay problema. Vea. Esto es cuarzo. Eso queda aquí. Vamos a dibujar ahí. Volvamos. Esas piedritas. Ya me perdió. Ya se me perdió. Esas piedritas, estas, estas. Una que otra, no hay ningún problema. Pero cuando ustedes vean en una mezcla, ni siquiera en la mezcla, en la materia prima, por eso hay que subirse, que eso es mucho.
Es un porcentaje muy alto, no una que otra. Abran el ojo porque van a tener problemas. ¿Ya? Esa es una recomendación que yo siempre les doy. ¿Vale? Otro aspecto importante, el tráfico. Miren, nosotros trabajando en media calzada y la otra el servicio. Y el manejo del tráfico de este tema se vuelve demasiado complejo en las obras y más en este tipo de carreteras. Yo ya había trabajado en la línea, en Armenia y Ibagué, y me ha tocado pues todo ese tráfico de tractomulas y aquí es peor porque aquí es la variante por donde entran todas las tractomulas del país a cargar y descargar al puerto. Entonces se vuelve un tema de manejo de tráfico muy complicado. Aquí estamos haciendo el tramo de prueba de arranque en Buenaventura con el asfalto modificado con polímero. Que no hay más. A ver, el patio ya lo vimos. Ahí ya lo vimos, el patio. Creo que ya vimos todo lo que me interesaba mostrarles. El cargue, las volquetas, la compactación, el sellado, el tráfico, el tramo de prueba. ¿No? Yo creo que ahí vimos como los aspectos más importantes que debe tener uno en cuenta en una planta de estas. ¿Preguntas? Inge, Inge. respecto a los tramos de prueba, más o menos qué longitud debe ser o 300 metros como mínimo. Me preguntan aquí, ¿qué espesor tiene esta capa? La de diseño. Después, bueno, yo eso lo dicto en el curso de rehabilitación de pavimentos, pero les voy a explicar. Nosotros ahí colocamos 19 centímetros de carpeta nueva encima de la que había. ¿Sí? Ese es el espesor. Entonces, pero uno no coloca los 19 centímetros de uno. Una finisher no es capaz de colocarle eso. Una finisher máximo le coloca 10 centímetros. Y le tenés que colocar, si vas a colocar, uno debería colocarla en capas de 5. Pero si la vas a colocar de 10 centímetros, debes colocar, usar un compactador mínimo de 14 toneladas. Si utilizas un compactador de menos peso, no te va a dar la compactación por el espesor tan grande de la capa. ¿Alguna otra pregunta? Estoy contestando las que me escribieron ahí en el chat. Está abierta la sesión de preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está ¿Cómo se claro? llama ese sellador? Heister, Filister. Ah, Heister. ya, ya. Vea, véalo aquí. No me le ponga nombres raros, véalo. Heister, vea. Heister, Heister. O compactador de llantas, pues, en paisa. Compactador de llantas, si no se acuerda del nombre. Heister, ¿vale? Ah, bueno, ¿Alguna otra inquietud? ¿Dudas? ¿Les queda claro? Es mejor en los videos porque uno puede, digamos, visualizar más fácil los procesos. Aunque aquí no estamos viendo procesos constructivos. Yo aquí les estoy enseñando es los equipos que intervienen. En construcción, cuando estemos en esa parte, sí les explico al detalle el proceso constructivo de cada cosa de estas, pero no en el curso de equipos. En el curso de equipos muestro nomás las máquinas. Bueno, se me olvidaba repetir, en los compactadores, las marcas importantes son Dinapad y esta que está en esta última foto, eh, que se llama HAM. Esos son compactadores muy buenos. Y en las finisher
Caterpillar y Barber Green, ¿sí? Ambas norteamericanas. ¿Alguna otra pregunta? Voy a mostrarles entonces unas fotos, porque no sé por qué no tengo los videos ahí, de, de, de los tanques de la planta. ¿Dónde los tendré? A ver, eso es aquí en Buenaventura. Espera acá, Buenaventura. Entonces, miren, esta era lo que veíamos en los videos, los aspectos de la planta al fondo, pero en la parte trasera están todos los tanques. Tanque de combustible, tanques de asfaltos, ¿sí? Tanque, todo tipo de tanques. Pero además tenemos, tenemos el, este tanque vertical, este primero que se ve aquí, es el tanque que almacena el asfalto con polímeros y o el polímero. Y al lado izquierdo, enseguida de ese tanque más bajito, tenemos el tanque donde almacenábamos el aditivo. Al asfalto, a ese asfalto, nosotros le echamos un aditivo para mejorarle la manejabilidad y la posibilidad de aumentar los rangos de temperatura, porque este asfalto tiene una particularidad. Es mucho más resistente, pero después de que lo fabriques en la planta lo tenés que compactar muy rápido. Entonces, nosotros para alargar ese periodo, a pesar de que la planta de nosotros estaba a 12 kilómetros de Buenaventura, le colocamos el aditivo para darle manejabilidad y ganar, pues, y optimizar, digamos, el proceso de construcción. Entonces, miremos a ver qué más fotos tengo aquí. Bueno, el patio es secado, secado, un boca alimentando las tolvas, secado, la planta en términos generales, las partes de la planta, el cargue de asfalto, el suministro de crudo, materiales gruesos, intermedios y finos, materiales, las tolvas, el tambor secador, la cabina. Bueno, y nosotros ahí organizando, aquí estoy tomándole yo la temperatura de ese primer viaje de asfalto que salió de la planta. Entonces se controla temperatura temperatura en el quemador, en el secador, temperatura de los materiales, temperatura ya de la mezcla asfáltica cuando salga de la planta, temperatura al llegar y temperatura al extender y compactar. Esos son los controles que hay que hacer permanentemente. La cabina de mandos, el quemador del secador, ya la alimentación con las volquetas y la colocación en la vía. Ahí tenemos el equipo, el compactador hand, compactando. Preguntas adicionales, dudas, inquietudes. Bueno, entonces sigamos. Les muestro a estos chicos hoy. Ta, 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 Miremos las plantas de trituración, algo de las plantas. A ver, ¿qué tengo de las plantas? Fotos. A ver los videos. Bueno, miremos una de tantas plantas. Esta era una planta que había en la Hacienda California, en Barragán. Aquí lo importante de este proceso de trituración es el lavado de los materiales. Aquí se debe ver una más detallada de plantas. En esta es la planta de la Tinco latinoamericana de pavimentos. Venga, que aquí sí debe estar. Las fotos que estoy buscando. Entonces aquí están los aspectos generales de la planta. Entonces se alimenta por intermedio de volquetas. Mire que tiene las bandas apiladoras
las plumas, equipo adicional en la alimentación y ya la planta de asfalto. Entonces, es muy parecida a esa planta de que ellos tienen allá en la Tinco a la que yo les mostré que colocamos nosotros en Buenaventura. ¿Sí? Entonces, bueno. Pasemos entonces a, no quiero pasar todavía equipos para fabricación de concreto premezclado, porque quisiera que viéramos otra cosa. Hagamos un alto ahí y miremos un poquito, que era lo que iba a hacer al principio de la clase, pero no lo hicimos porque se habían conectado muy poquitos. Venga a ver cuántos tenemos conectados en clase. Tenemos 31 y tengo 33 estudiantes en lista. Entonces, ya hoy saqué la nueva lista que está en el archivo pues oficial. Yo voy a llamar, porque es que si necesitamos mirar a ver que no haya más novedades. En este grupo tengo 33 estudiantes. Ya me aparecieron algunos de los que no aparecían. Entonces voy a de una vez aprovechar y llamo a lista. Valeria,